a empezar una vez más o a reanudar este comentario y estas meditaciones en el Evangelio de Mateo, y hoy hemos leído unos versículos muy importantes. El capítulo 7, versículos 13 y 14 tienen pues un mensaje de gran trascendencia. El capítulo 7, versículos 13 y 14 que acabamos de leer, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Realmente son dos versículos, dos textos que merecen una profunda reflexión, una profunda meditación, casi ya al final del Sermón del Monte, y después de las cosas que ha dicho el Señor Jesucristo, parece que era necesario darnos a todos esta advertencia, hacernos saber que ciertamente, por un lado, tenemos enormes promesas, tenemos incalculables bendiciones, tenemos grandes alegrías y grandes expectativas y esperanzas, y todo eso parece como si en principio en la fe cristiana pues se nos pudiera presentar con un halo de color de rosa, como una especie de maravillosa promesa, de atractiva forma de vivir. Y por otro lado, pues en estas palabras nos encontramos el otro lado, la otra parte de la moneda, como diciéndonos el Señor: sí, todo eso es verdad, el reino de los cielos y las promesas del reino de los cielos son inmensas, son gloriosas, pero tened esto presente: hay una puerta estrecha, hay un camino angosto y difícil, y todo el que quiera andar por él, naturalmente que ha de sufrir las consecuencias. Es más, dice el Señor, son pocos los que van por ese camino, por esa senda, y pocos los que entran por esa puerta. Pocos en relación y en comparación con los muchos que entran por el otro camino y la otra puerta, anchos, espaciosos, cómodos y alegres. Aquí tenemos pues el otro lado, como decía, de la moneda. Tenemos una advertencia. Muchas veces en la misma vida del Señor Jesucristo nos encontramos con varios ejemplos en donde algunos le dijeron al Señor: Señor, donde tú vayas nosotros iremos. Señor, por ti estamos dispuestos a todo. Y el Señor en muchos de estos casos les advierte y les frena esa especie de entusiasmo, esa especie de ilusión que uno puede tener diciendo: pues sí, la fe cristiana es algo maravilloso, qué grandes enseñanzas tiene. No acabamos de leer un texto la semana pasada, el versículo 12, una gloriosa filosofía de la vida, tan sencilla pero tan equitativa, tan justa, allí donde dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. Y podríamos decir: ¿no es esto una enseñanza perfecta? Y en la persona de Jesucristo no vemos ahí el cúmulo de todas las perfecciones también. No hay en la fe cristiana un mensaje de amor y de paz y de reconciliación. No hay unas promesas verdaderamente increíbles sobre una vida eterna, sobre una comunión con Dios, sobre un estado de felicidad y de dicha. ¿No son todas estas cosas dignas de dar la vida por ellas incluso? Pues sí, uno puede entusiasmarse con todo esto y puede decir: adelante. Pero el Señor siempre quiere que tengamos presente que hay otro lado, que hay algo más que se debe decir. El Señor no ha venido a darnos
un producto o darnos una especie de sistema de vida o enseñarnos una manera de vivir en donde todo sea atractivo, donde todo sea positivo. A veces hay algunos que al hablar del Evangelio y al predicar el Evangelio solamente nos dicen, digamos, lo bueno, lo de color de rosa. Pero el Evangelio para nosotros también tiene otro lado, otra parte que es, diríamos, dura y difícil. Dura y difícil. Y por lo tanto el Señor avisa muchas veces. No es esta la única. Él nos avisa de cómo en Él, si al Señor, y a Él mismo dice, si a mí me hacen estas cosas, también os las harán a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Se habla en los Evangelios con un lenguaje muy claro para que no tengamos confusión, para que no nos llamemos a engaño, para que nadie piense que ser creyente, ser cristiano, es una especie de vida que va a transcurrir siempre, digamos, en un ambiente, en una atmósfera de paz, de alegría y en una atmósfera, pues, de bendición continua. Porque si eso lo creemos y nos hacemos una imagen de la vida cristiana de ese tipo, pues cuando vengan las tormentas y las tempestades y los vientos fuertes, todo aquello de que se nos avisa que viene como para derribar el edificio, pues no nos encontraría preparados. Por lo tanto, el Señor aquí también nos advierte que hay una puerta estrecha y que hay un camino angosto. Pero eso sí, dice que lleva a la vida. Que lleva a la vida. La fe cristiana se nos presenta como promesas. Esa es la realidad, como promesas. Pero también es cierto que tenemos alegrías y tenemos compensaciones en esta vida y tenemos muchos momentos de gozo y muchas razones y causas para dar gracias a Dios, incluso en este tiempo. Pero no siempre es así y no para todos es así. No pensemos que en la Iglesia cristiana todos reciben ahora en este tiempo lo mismo. No pensemos que todos tenemos derecho a exigirle al Señor: Señor, dame una vida tranquila, una vida de paz, de armonía, que todo me vaya bien en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Es decir, podríamos pensar que tendríamos derecho a tener una vida placentera sin complicaciones. Eso nos gustaría a todos. Pero la vida cristiana no es necesariamente así. Si a alguien las cosas le van bien y toda su vida se desarrolla así, pues bien, esa es una bendición particular de Dios a esa persona. Pero el Señor advirtió con palabras muy claras diciendo: en el mundo tendréis aflicción. Aflicción. El mismo Señor Jesucristo tuvo aflicción. En la Escritura se le llama el varón de dolores, el hombre que sufrió, el hombre que lloró, el hombre cuya alma estuvo angustiada, el hombre porque fue real y verdadero hombre, como era verdadero y real Dios, que haciéndose a nuestra imagen, a nuestra semejanza también, y adquiriendo naturaleza humana, pasó por todas estas angustias y dolores. Y si Él pasó, ¿no pasaremos también nosotros, que somos su cuerpo? ¿No pasaremos también nosotros, que estamos unidos a Él por la fe? No podemos exigir, pues, una vida exenta y limpia y libre de sufrimientos. Y estamos hablando de toda clase de sufrimientos. Por un lado, los sufrimientos comunes a toda la humanidad, que nos pueden caer en cualquier momento. Puede ser la pobreza, puede ser la enfermedad, pueden ser los disgustos y las tribulaciones, pueden ser los problemas de familia, todo lo que ocurre en el mundo, y encima podemos tener todos los sufrimientos propios de ser cristianos, como por ejemplo el menosprecio de los demás,
la burla de los demás, el vacío que se nos haga en la sociedad, como también los problemas internos en la congregación, como el apóstol Pablo mismo habló cuando habló de sus problemas fuera y dentro, problemas de dentro y problemas de fuera, dificultades y angustias y sufrimientos. Naturalmente que no quiero con eso pintar tampoco una vida cristiana de sufrimiento, porque tampoco somos masoquistas, tampoco queremos buscar el sufrimiento porque sí. No se trata de eso, no se trata de andar buscando el sufrir o de demostrar que uno es cristiano porque sufre, no es eso. Solamente que el Señor advierte, como vemos aquí muchas veces, que la puerta es estrecha y el camino es angosto. Andar y vivir en la vida cristiana significa estar en un camino difícil. Desde luego, la Escritura está tan abundantemente llena de ejemplos de que todos aquellos que siguen al Señor pasan por grandes tribulaciones, que eso nunca debería de asombrarnos. Y siempre hemos de advertir y avisar a cualquier persona, a los que ya estamos dentro de la Iglesia cristiana, a los que un día vengan, le hemos de decir claramente que empuñar el arado, tomar las riendas o subirse al carro del Evangelio significa entrar en una fase de la vida en donde encontraremos complicaciones y sufrimientos. Por lo tanto, es necesario estar preparados. Deberíamos recordar algunos casos, claro, pues desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y en la historia después, en la historia de la Iglesia sucesivamente, pues ahí está. Y como recordaréis, hay un texto, pasaje famosísimo en la carta a los Hebreos capítulo 11, donde se nos habla precisamente de cómo la fe de todos aquellos que siguieron desde antiguo al Señor, la fe les lleva también a pasar por lugares difíciles, por lugares de gran tribulación a lo largo de su vida. Pues no hay ni un personaje en la historia bíblica que esté libre de esas tribulaciones, no solamente las normales humanas, sino, como he dicho, las propias de los seguidores del Evangelio de Jesucristo. Pensemos claro está, en el hombre que escribe la mayoría de los salmos, David el rey David, y recordemos esa tribulación constante de David. A lo mejor cuando por primera vez el profeta Samuel llamó a David y le dio la noticia, delante de su familia, le dio la noticia de que Dios le había elegido para ser rey. Pues eso es una gran noticia. Vamos a decir, ahí tenemos la cara brillante y buena y amable de esa relación con Dios. El Señor se había fijado, el Señor había elegido a aquel sencillo muchacho, pastor de ovejas en los campos y en los montes de Judea, y el Señor lo había designado para constituirlo como rey en su pueblo, rey de Israel. Bueno, pues eso era la gran noticia, ser rey nada menos. Seguramente en aquel momento David no sabía todo lo que le esperaba. Él tenía ese privilegio, tenía ese nombramiento de Dios, esa designación, pero él no sabía nada de las tribulaciones que iba a pasar, de las tribulaciones en su propio corazón, de su lucha contra el mal y contra el pecado. No sabía de los problemas dentro de su familia, no sabía de los problemas dentro de su nación, no sabía de las guerras y luchas contra los enemigos filisteos y tantas otras cosas que le iban a acontecer más tarde. Él no sabía nada de eso, y tal vez cuando empezó, en el momento en que fue llamado a ser rey,
en un instante su primera reacción sería: pues qué cosa más extraordinaria, qué suerte que tengo. No era suerte, era la designación de Dios, pero ese nombramiento, esa elección de Dios no era una elección para divertirse, no era una elección para encumbrarlo y hacerle una especie de personaje excepcional en que toda la vida iba a sonreírle. No, él iba a ser elegido para sufrir también, sufrir inmensamente, dolor, miedo, angustia, sufrimiento de todo tipo, peligros de muerte. Y así vemos en la vida de David pasar sucesivamente, en esos años de su existencia, vemos pasar todas estas cosas. Seguramente, si a él le hubieran enseñado eso antes de ser rey, tal vez habría dicho: no quiero ser rey, prefiero continuar como pastor de las ovejas ahí no tengo problemas con mis ovejas, disfrutando de la naturaleza, tranquilidad y paz. Pero en el momento en que él fue designado para ser rey y para recibir esas grandes promesas y bendiciones, dentro de ese regalo iba también el sufrimiento y el dolor. Así también ocurre en nuestra vida, así también ocurre. En el momento en que entramos a formar parte del cuerpo de Dios, de la Iglesia, del cuerpo de Jesucristo, en el momento en que somos miembros del cuerpo, recibimos un inmenso regalo, recibimos promesas como para hacernos saltar de alegría, porque hay promesas de vida eterna y de salvación y del perdón de nuestros pecados y de nuestras deudas con Dios, y recibimos promesas de la protección de Dios, de la amistad de Dios. De todo eso recibimos promesas, pero es que al mismo tiempo se nos está diciendo que hay un camino angosto para llegar a esas promesas. Es un camino difícil. Al otro lado de ese camino, allá al final, están las promesas, pero es que el camino es horroroso, el camino es difícil, es angosto, son pocos los que andan en ese camino, y por esa puerta angosta y estrecha son también pocos los que la encuentran y los que pasan por ella. Efectivamente, pues, como recordáis, la carta a los Hebreos nos recuerda a todos aquellos hombres y mujeres que nos precedieron, que anduvieron por el camino de la fidelidad, por el camino de la lealtad al Evangelio. Cualquiera que quiera ser fiel y que quiera tomarse en serio las implicaciones del Evangelio sufrirá y tendrá que soportar dolor. Aquí os recomiendo que volváis a leer el capítulo 11, cuando habla de Abraham, que recibió enormes promesas, pero luego se le puso a prueba y un buen día recibió un susto impresionante cuando se le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Y los demás que fueron detrás de él, acordémonos de José, con toda su experiencia, de sus hermanos que lo vendieron a los mercaderes que iban hacia Egipto, y los sufrimientos de José durante mucho tiempo. Estuvo en la cárcel, estuvo a punto de perder su vida, se vio envuelto en un escándalo, y tenemos ahí una cantidad de personajes como los que se mencionan aquí, a Rahab en Jericó, y luego los diversos jueces en la época de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, Samuel, otros. Como nos dice aquí, que por una parte, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
pero también por otra parte experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados y puestos a prueba y muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, etcétera, etcétera. Y a lo mejor pensamos, bueno, todo esto hace miles de años. Y si pensamos que eso pasó hace miles de años, pues como si fuera una especie de historia antigua, que ya todo eso ya se superó. Hay personas que piensan eso, bueno, todo eso de la Biblia son cosas así, leyendas antiguas. Pues no, porque eso se está produciendo hoy. Y hay gente que por el hecho de ser cristianos, en países determinados de África, en otros países de distintos continentes, están sufriendo persecuciones y muertes por el hecho de estar identificados con la fe cristiana. Eso está pasando hoy. Y hay gente que está en cárceles, y hay gente que está privada de sus posesiones y desterradas o perseguidas, y que tienen que andar escondidos. Eso está pasando hoy en muchos más lugares de la tierra de lo que nos imaginamos. Naturalmente le quieren dar, las autoridades y los que gobiernan le quieren dar a todo eso un cariz político, y hablan de que si estas gentes militan en estos movimientos, en los otros movimientos, pero en el fondo son personas sencillas que están siguiendo el camino de la verdad en Jesucristo. O sea, ¿qué está pasando hoy? A nosotros aquí, hace años, más o menos tuvimos que pasar algunos problemas, algunas dificultades. O sea, hace 40, 50 años era difícil, era incómodo, yo diría, tampoco eran grandiosos peligros, pero era incómodo ser cristiano. Y yo me acuerdo de aquella época, y algunos hermanos y hermanas de aquí se acordarán, de los que en aquel tiempo conocían el Evangelio, que cuando teníamos dificultades, cuando ser creyente y estar identificado con una iglesia evangélica, aquello era mal mirado, que a veces tenía consecuencias, porque uno no podía hacer las cosas igual que los demás. En aquel tiempo los creyentes, yo creo que estaban mucho más fuertes en la fe y más firmes, porque la dificultad de la persecución, los problemas de las persecuciones también fortalecen a la Iglesia. Eso está clarísimo. Y en muchos países donde hoy están sufriendo, nos podrían dar un ejemplo a todos nosotros de fidelidad y de lealtad. Porque seguir allí, seguir a Jesucristo, ser miembro de la Iglesia, no es una cosa social. No es simplemente que el domingo pues nos vamos a la iglesia y pasamos un rato agradable y tal, etcétera. No, no es eso. En muchos de estos lugares hoy también se están jugando mucho. El ir a un culto, muchas veces clandestino, el identificarse con una forma de doctrina, significa en muchos momentos que pueden recibir al día siguiente una visita de la policía, o que pueden recibir tal vez amenazas de muerte, y a veces la muerte misma. Pues bien, yo creo que eso nos ha de hacer pensar y reflexionar, porque ¿dónde estaríamos nosotros, cada uno de nosotros? Es una pregunta a hacerse. ¿Dónde estaríamos nosotros si el hecho de ser cristianos hoy significara algún riesgo, si significara algún peligro? ¿Dónde estaríamos? ¿Estaríamos aquí o estaríamos en casa? Esa es una pregunta importante. ¿Qué haría yo? ¿Qué haríais vosotros? Si por el hecho de identificarnos con la fe en Jesucristo y la palabra de Dios y querer ser fieles a una determinada manera de entender las cosas espirituales, si por eso tuviéramos que pagar un precio que pudieran ser riesgos de muchos tipos, pues cada uno debe contestar a eso. Pero fijaos que también el peligro está, como ahora, cuando hay tranquilidad. Ahora tenemos tranquilidad. Las iglesias aquí en este país tenemos tranquilidad, nadie nos molesta,
podemos hacer lo que queramos y más o menos vivimos en un ambiente pues de aceptación general o de indiferencia por lo menos. El peligro de eso es que no nos damos cuenta que el camino sigue siendo estrecho. No pensemos que hemos entrado ahora en un camino ancho, porque es que si estamos en un camino ancho, ese camino no nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la perdición. Seguimos en el camino estrecho, seguimos en una senda muy angosta, pero lo que pasa es que han cambiado las circunstancias. Ahora tenemos los peligros de la comodidad. Ahora tenemos los peligros de querer vivir una vida pues como los demás. Pues, ¿qué hacen los demás? ¿Cómo viven los demás? Pues yo también puedo gozar y disfrutar igual que los demás. Y eso poco a poco va generando en nosotros una especie de actitud de complacencia, de contentamiento, como diciendo, pues ser cristiano es fácil, no tiene riesgos, no hay peligros, vivamos bien porque al fin y al cabo ya pronto estaremos en la presencia del Señor. Esa manera de pensar también es tan peligrosa, tan difícil de sostener, porque pronto o tarde ocurre como aquella semilla que cayó en el suelo, empezó a brotar, pero luego el sol, la falta de agua, la aridez de la tierra la quemó y no dio fruto. Y hoy en día se puede vivir en muchos países del mundo, se puede vivir tranquilamente como cristiano, pero ojo, porque puede ser una vida estéril, puede ser una vida sin fruto, puede ser algo que no rinda para nada, que seamos como ramas de un árbol donde solamente hay hojas y no se puede coger ningún fruto. Yo creo, hermanos, pues que es una advertencia. Estos dos versículos deben avisarnos siempre. Y por lo tanto, me preguntaréis, bueno, pero si vivimos bien, si no tenemos problemas, ¿qué vamos a hacer? No los vamos a buscar, ¿verdad? Bien, yo diría, no hay que buscar los problemas, no hay que buscar el sufrimiento, ya lo hemos dicho antes, pero tampoco hay que huir. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos esquivando los problemas que significa el ser cristiano. Una forma de esquivar esos problemas es, pues, poco a poco inhibirnos de lo que es en general la obra de Dios, la vida de la Iglesia de Dios, el testimonio que deberíamos dar, por ejemplo. Nuestro ejemplo y testimonio, el manifestarnos como creyentes, porque esto es una de las cosas que precisamente provoca la ira del enemigo. En el momento en que alguien se manifiesta como un hijo de Dios en algún lugar donde no es bien recibido, y eso va a provocar cosas. No debemos pues inhibirnos, no debemos marcharnos o alejarnos de esas ocasiones que podamos tener. Por lo tanto, cierto que hemos de dar gracias a Dios y nos toca vivir ahora en un tiempo y en un lugar más o menos cómodo. No olvidemos que esa comodidad a veces nosotros mismos nos la estamos buscando simplemente callándonos, simplemente permaneciendo quietos, inactivos y diciendo que pasa el tiempo. Porque entonces sí que creo yo que al final el Señor, que nos repartió a todos algún talento, nos repartió a todos algo de sus bienes, venga a pedirnos cuenta, a decirnos, rinde cuentas, ¿qué has hecho tú con lo que yo te dejé? ¿Cómo has trabajado con ello? ¿Qué has hecho? Bien, con eso, por supuesto, no se trata de dar una especie de susto a nadie, no se trata de asustar, sino se trata de despertar a la responsabilidad, porque la puerta estrecha y el camino angosto
siempre están ahí. O sea, no es que unas veces es ancho o para unos es ancho y para otros es estrecho. Todo hijo de Dios, todo creyente, sepa que a lo largo de su vida, en cualquier momento de la historia, está caminando por una senda estrecha. Solamente que hay que ser consciente de ello y que hay que andarla sin temor, seguir adelante. Fijaos cuando hemos leído antes en el Salmo 31. En el Salmo 31 es el rey David, ya es rey, ya está en el poder, pero no está seguro. Él dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Él es rey, pero no está exento de problemas, no está libre de aflicciones, no está ausente de los peligros, no. Él sabe que su única esperanza y el único que puede darle su paz y el único que puede darle la victoria final es el Señor. Fijaos cómo en el versículo 10 del Salmo 31 dice: mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Está hablando un rey. Como cuando oímos hablar a Job. Estamos oyendo hablar a un gran hombre, a un hombre riquísimo, a un hombre que tiene de todo. Y cuando abrimos el libro de Job y vemos cómo nos habla, y vemos de sus sufrimientos, de sus angustias, de sus miedos, de sus temores, decimos: ¿cómo es posible? Pues sí, porque él está en ese momento en el camino estrecho, está andando por ese camino. Todos nosotros, hermanos y hermanas, seamos conscientes pues de que la vida nos va a traer y nos tiene que traer forzosamente cosas así, y cuanto más fieles queramos ser a la palabra de Dios, más problemas tendremos. Pero también la ayuda del Señor, también la presencia del Señor, también la palabra de Dios, que nos reconfortará en lo íntimo y que nos va a decir: aguanta, resiste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la vocación. Y el Sermón del Monte, claro, tenía que terminar más o menos así. Tenía que terminar así porque todo lo que nos dice el Sermón del Monte es muy difícil. Es muy difícil de asumir, es muy difícil vivir de esta manera que nos pide este sermón. Y por lo tanto, al final el Señor nos lo dice bien, como si nos dijera: pensáoslo bien. Cuando estáis en la iglesia de Dios, no habéis entrado en un club deportivo, no habéis entrado en una asociación cultural. Cuando entráis en la iglesia de Dios, no estáis haciendo simplemente eso, un acto social, no es eso. Entrar en la iglesia de Dios significa asumir el peso de unas obligaciones y de unas prerrogativas también y de unos privilegios también espirituales. Pero es al mismo tiempo, como digo, asumir el peso de unos deberes y obligaciones y de unos riesgos. Ser cristiano es un riesgo. Un riesgo, es correr un riesgo de enfrentarnos a muchas cosas en este mundo, porque estamos nadando contra la corriente de este mundo, estamos yendo en dirección contraria a lo que este mundo quiere. Esa es la lección, y eso es para tomarla en serio en nuestro propio espíritu y saber que al final de la vida, eso sí, hay grandiosas y gloriosas promesas que por la fe, como aquellos que en Hebreos capítulo 11, al final del capítulo, se nos dice:
nosotros tenemos esas promesas, juntamente con ellos. Ellos, los del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo, saludaban esas promesas de lejos, pero ahora ya las tenemos aquí realizadas en la persona y en la obra de Jesucristo. Que el Señor nos dé a todos, pues, fuerza, ánimo para seguir adelante en esta gran carrera, en este gran camino, en este estrecho camino que nos lleva a la vida eterna. Amén.